Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos de Tepic. Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana del 30 de junio del 2020, un día después de una exhaustiva sesión de cabildo que duró más de 9 horas y donde tratamos temas de mucho interés. Por razones obvias, después de las 9:30 de la noche, difícilmente podríamos haber dado un mensaje de los acuerdos que tomó este honorable cabildo en diferentes temáticas, pero sobre todo en la temática que estaban esperando muchos ciudadanos, que son las medidas de contención a la propagación del virus COVID-19. La sesión estuvo muy interesante, hubo muchas ideas, y quiero resumirles exclusivamente los puntos que acordamos para poder llevar a cabo dicha política de contención, porque ha habido mucha especulación de medios, se han dado notas falsas, algunas de tipo parcial, porque nada más vieron una parte del cabildo, no se esperaron a que se terminara, no le dieron seguimiento, y es nuestra obligación informar de manera veraz lo que ocurrió en esta sesión de cabildo. En principio, nosotros hemos sido muy claros que esta etapa de la pandemia es una etapa donde se está expandiendo de manera desbordada. Cualquier persona en cualquier lugar puede contagiarnos a esta altura. Hay ciudades, pero también hay lugares que son evidentemente propicios para la expansión del virus. Y nosotros en Tepic hemos detectado ciertos lugares donde se generan las aglomeraciones que luego pueden provocar contagios. ¿Cuáles son estos lugares? Uno, el transporte público, sobre todo el transporte de las combis, donde de permitirse un determinado número de usuarios, ahora ya están llevando más gente de como normalmente lo hacían antes de la pandemia, y eso sin cubrebocas, sin llevar los implementos necesarios, lo cual puede provocar el contagio entre alguna persona que vaya ahí y los que son demás pasajeros. Y también existe el problema en los autobuses urbanos y por supuesto en los taxis que no llevan esos cuidados. Ese es un centro de contagio. Otro espacio de contagio y de aglomeración sobre todo son las filas de ingreso a las sucursales bancarias y a las tiendas departamentales que tienen servicios financieros como Electra, Coppel, Banco Azteca y demás, donde hacen filas para que puedan ingresar los usuarios a tomar los servicios. Un tercer espacio son los accesos a la plaza principal de Tepic y las calles de gran afluencia comercial en el centro histórico. A partir del 1 de junio, la avalancha de personas que se nos vino al centro histórico de Tepic fue verdaderamente grande, como siempre, pero esto también nos ha generado muchos problemas. Un cuarto espacio son las zonas de comercio ambulante aledañas a los hospitales del ISSSTE, del Seguro Social y del Hospital General, donde se atienden pacientes COVID y donde el contacto con familiares, con amigos, con personal médico puede también ser una fuente, y personal de servicio, de enfermería, entre otros, puede ser también una fuente de contagio. El quinto punto son los tianguis comerciales que se instalan en diversas zonas de la ciudad también. Después del 1 de junio, después de un periodo de tener muchos cuidados, los tianguis prácticamente se abrieron y hubo familias enteras que visitan sin cubrebocas, comerciantes que atienden también sin ningún cuidado y sin filtros, y ese también es otro espacio que nosotros vemos. Y por último, las oficinas y los espacios públicos donde se realizan trámites o atraen decenas de usuarios diarios. En ese sentido, nosotros tomamos
11 medidas para poder plantear la política de contención. Y por favor, sí es muy importante que a los que tengan interés que escuchen, porque me han hecho reclamos durante toda la mañana de cosas que no son. Salieron algunos temas de documentos de trabajo y muchos medios los han tomado como si fueran verdad, y no es así. En primer lugar, se mantienen todas las medidas aprobadas en el acuerdo administrativo donde se establecen las estrategias para el retorno de las actividades en el ámbito de una nueva normalidad que fue publicado por el gobierno del estado el día 30 de mayo y que fue aprobada por el Consejo Estatal de Salud. Estas medidas son medidas muy puntuales donde se establecen que para cada tipo de negociación se van a tomar medidas como el uso de cubrebocas, como la instalación de filtros sanitarios, como la sanitización de los espacios, como el uso de gel, como el uso de lavarse las manos en tiendas departamentales, en comercios, en espacios públicos, en salones de belleza, etcétera, etcétera. No se permiten apertura de negocios que no hayan sido permitidas. Entonces, todas estas reglas, es lo que dice el primer punto, nosotros las aplicaremos, y ese fue el acuerdo de Cabildo, de manera estricta. Comercio, establecimiento, lugar que no cumplan de manera estricta estas medidas, entonces van a ser sancionadas por la autoridad municipal. Segundo, debido a nuestras atribuciones, el ayuntamiento no es quien permite la apertura o el cierre de los negocios de acuerdo al semáforo de la contingencia. Esa atribución la tiene exclusivamente el gobernador del estado. Nosotros en Tepic, siguiendo esa atribución, planteamos que no se autoriza la apertura de nuevos giros de negocios, ni de giros de negocios que no estén comprendidos hasta los que dentro de la fecha, a los que hasta esta fecha haya autorizado el gobernador del estado para su funcionamiento. Ni se cambiarán tampoco las condiciones de apertura en la lista de giros que también fueron autorizados por el gobernador. Por ejemplo, el 30% de funcionamiento de los restaurantes o de los hoteles. Nosotros en el ayuntamiento lo único que vamos a hacer es regular a estos establecimientos y estos giros de negocios que el gobierno estatal, el gobernador del estado ya ha autorizado. Quiero decirles que una parte central son los bares que disfrazados de restaurant-bar están operando y que se amparan con su giro de restaurant-bar, pero realmente son bares a secas. En tercer lugar, y esta es una de las más polémicas medidas, porque la redacción original decía que se restringirían los horarios de funcionamiento de los negocios. Aquí se quedó, de acuerdo a la discusión, de que cuando se considere conveniente por las autoridades de salud, por las autoridades estatales y por las autoridades municipales, se restringirán los horarios de servicio al público de actividades comerciales de cualquier giro, esenciales y no esenciales, del comercio formal, del comercio ambulante y de los mercados públicos comprendidos en la ciudad de Tepic, no solo en el centro histórico. Este acuerdo faculta, el Cabildo faculta al presidente para, junto con otras autoridades, cuando se considere necesario, restringir los horarios de funcionamiento. Porque salió la versión, que además estaba en los papeles originales, que se trabajaría solamente hasta las 3 de la tarde. Sin embargo, se consideró dentro del Cabildo que si se cumplen las otras medidas de restricción y de medidas de higiene, será posible que sigan funcionando los negocios todo su horario. Sin embargo,
Sin embargo, evidentemente, si las cosas comienzan a ponerse graves, entonces sí, tomaremos la decisión no solamente de restringir el horario por la tarde, sino días completos, tales y como lo hemos comentado aquí en otras ocasiones. Es evidente que todos defienden su interés y el reclamo es a partir del interés que tienen en mantener abiertas sus tiendas, mantener abiertos sus negocios, etc. Sin embargo, el interés colectivo de proteger la salud de los demás es el interés superior. Por esa razón, vamos a estar monitoreando de manera permanente el cumplimiento de todas las medidas para que si en algún momento estas medidas no dan resultado, entonces sí cerraremos días completos los negocios, no solamente del perímetro del centro histórico, sino de una gran parte de la ciudad o de la ciudad entera. Cuarto, en el caso de los restaurantes y restaurantes bar, el horario correspondiente será el que ya había sido determinado por el Consejo Estatal de Salud, que son las 22:10 de la noche. Hubo una propuesta ayer de que se permitiera que fuera hasta las 11, pero hoy lo puse a consideración del Consejo Estatal y se dijo que no se variaba la decisión y seguirá siendo hasta las 10 de la noche. Y en el caso de los establecimientos fijos y semifijos que tienen horario nocturno con servicio de comida, llámese los puestos de hot dogs, de tacos, de hamburguesas y de otros productos que se venden por la noche y que tradicionalmente tienen el servicio nocturno, ellos solamente podrán vender sus productos para llevar o para servicio a domicilio, porque también generan aglomeraciones, como todos sabemos y como todos lo hemos hecho siempre, o a veces llegar a una taquería y todos ahí aglomerados nos comemos nuestros tacos. Hoy no se permitirá que haya aglomeraciones alrededor de esos establecimientos nocturnos que solamente podrán dispensar y vender sus cosas para llevar o para servicio a domicilio. Quinta medida, se pide, se solicita, se exige a los bancos a través de la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores que abran las sucursales que no están, de los bancos establecidos en Tepit, que no están abiertas y que se encuentran fuera del centro de la ciudad. Nosotros vamos a ser más estrictos en esta petición, porque una de las cosas que mantiene la aglomeración en las sucursales del centro es precisamente que las sucursales de las fuera del centro de la ciudad se mantienen cerradas. Y por otro lado, aquellas sucursales del centro les pediremos que extiendan, les exigiremos, no les pediremos, les exigiremos que extiendan fichas a los usuarios para que no existan filas alrededor de las instituciones bancarias. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para poder ponerles las carpas y tener a la gente de manera cómoda y no aglomerada. Fue prácticamente imposible de tener. Incluso hubo una afluencia mayor. Aquí el problema son los bancos y aquí el problema es la manera como trabajan y cómo la gente necesita acudir a realizar sus servicios financieros. Si no abren las sucursales que están fuera del centro y no ordenan su servicio al público, difícilmente podremos salvar esa aglomeración. Nosotros exigiremos a los directivos de los bancos que extiendan fichas de servicio al principio de la jornada, que evitemos, nosotros vamos a disolver las filas cuando estas fichas estén dando y que la gente vaya acudiendo a las sucursales bancarias conforme les vaya tocando. Sexto, en lo correspondiente a los tianguis y comercio de carácter ambulante, ahí plantearemos que debe de respetarse una distancia mínima de 3 metros entre cada puesto, entre uno y otro puesto.
Los tianguis comerciales de la ciudad tienen que observar las medidas correspondientes al control de acceso con cubrebocas de sus clientes, pero también de quienes vendan los productos deben tener cubrebocas. No vamos a permitir que haya gentes de los establecimientos, locatarios de los establecimientos, ni de los tianguis, ni del comercio ambulante que no traiga cubrebocas y que los usuarios tampoco lo traigan. Desafortunadamente vimos una actitud irresponsable de muchas familias de acudir a los tianguis sin cubrebocas y con adultos mayores y con niños para ir a comprar. La verdad, nosotros también exigiremos que los tianguis tengan el filtro correspondiente y que solamente un miembro de la familia vaya a realizar sus compras. Solamente estarán giros esenciales para preparar abarrotes y enlatados, así como alimentos preparados para llevar, no para comerse ahí. Y por último, artículos nuevos de ferretería y jarciería, no pudiendo instalarse los giros de ropa, artículos usados, ropa de paca, ropa de segundo uso y similares hasta que no concluya la contingencia. Porque hemos visto que no se cumplen las disposiciones. Las personas llegan, tocan la ropa, se estornudan, tosen y finalmente se convierten en superficies de contagio. Por lo tanto, no vamos a ser muy cuidadosos con esta situación. En el caso de los puestos de comercio ambulante que ofrezcan productos comestibles, deben contar con las medidas sanitarias correspondientes: uso de cubrebocas, lavado de mano obligatorios, uso de gel antibacterial y observar las mayores medidas de higiene en el manejo de los utensilios que usen para el servicio al cliente. Sobre todo, deben ser utensilios desechables. Y no se permitirá el uso de utensilios que luego puedan volver a usarse dentro del comercio ambulante. Y este personal, como el de tianguis y comercio formalmente instalado, será monitoreado permanentemente para que cumplan con estas disposiciones. Si nosotros somos muy puntillosos como ciudadanos, como autoridad, de hacer cumplir estas medidas, créanmelo que no serán necesarias las otras medidas radicales de cerrar completamente el negocio en nuestra ciudad. Démonos esa oportunidad y actuemos de manera consciente como ciudadanos y como propietarios de los negocios. Séptimo, en el caso del gobierno municipal, se reforzarán los filtros sanitarios en nuestras instalaciones que tengan una mayor atención al público y se establecerá el sistema de citas o turnos para evitar las aglomeraciones y filas. En los espacios de oficinas que no tengan mayor trato al público, ahí habrá guardias escalonadas. En este momento, el 60% de los empleados municipales no están yendo a trabajar. Muchos de ellos se guardan en su casa, no solamente por ser parte del personal y de las personas que son sensibles al virus, sino también porque lo que queremos es evitar el flujo de movilidad de personas y de trabajadores al centro de la ciudad o a los centros de trabajo. Todos, invariablemente, todos los empleados usarán cubrebocas, todos. Si nosotros tenemos que poner el ejemplo, debe ser en los empleados y los trabajadores municipales. Los usuarios que quieran realizar una gestión en los espacios del gobierno municipal deberán traer cubrebocas. Vamos a realizar también, y esa es la naturaleza del punto, a realizar la recomendación para que las instalaciones del gobierno estatal y del gobierno federal que se encuentran en nuestro municipio traten de cumplir con estas disposiciones de cuidados sanitarios para que puedan también contribuir a una mejor higiene. Vamos a reforzar los filtros sanitarios en
que se encuentran en los alrededores de la plaza principal de Tepic. No vamos a permitir ya los accesos a la plaza principal, sobre todo a los corredores que siguen abiertos en la calle Veracruz, por la avenida Zaragoza y por la avenida Hidalgo. No lo vamos a ya permitir porque ahí se conglomera una gran cantidad de personas. Entonces, no vamos a permitir tampoco que haya personas en la explanada de detrás de la presidencia municipal y tampoco en los accesos a la plaza principal. Todos nuestros espacios públicos, parques, jardines, estarán vigilados para evitar que se generen aglomeraciones en este momento. Noveno, se prohíbe el estacionamiento de vehículos o puestos de comercio ambulante en las entradas, salidas y acera opuesta frente a las clínicas, hospitales y todo aquel inmueble destinado para emergencias médicas en todo el territorio de Tepic. No podemos, si queremos guardar la sanidad, como personal médico, poder que los puestos de comida ambulante se den en las afueras de los hospitales de salud y donde se encuentran los enfermos de COVID en nuestro municipio. Y por último, como décimo, se instruye a la Dirección de Sanidad Municipal para que sea quien implemente las acciones, las campañas permanentes y programas para la prevención, vigilancia epidemiológica, prevención y control del COVID-19. Y se instruye a todas las dependencias municipales para que recursos humanos, recursos materiales, se concentren de manera muy clara para poder generar estas acciones de prevención al COVID-19. Queremos decir también, por último, que una de las campañas que planteé hace un rato a la Comisión Estatal de Salud, pero que además lo se planteó ayer en el Cabildo, es de la vigilancia del transporte público. Ahí sí tenemos que ser muy claros, tanto la Policía Municipal como la Policía Vial, como la Secretaría de Seguridad, como la Secretaría de Movilidad, deberá tener atribuciones para poder detener vehículos donde vayan personas sin cubrebocas o que el chofer también vaya sin cubrebocas y que genere luego riesgos de salud. Por otro lado, después de estas 10 medidas que se han tomado, nosotros como Cabildo planteamos otras 3 medidas. Instalar una mesa de trabajo y de diálogo con organismos sociales y empresariales para poder discutir la toma de estas medidas de manera permanente. Por otro lado, organizar un número de quejas y de orientaciones y de denuncias que sea organizado por el gobierno municipal, donde ustedes puedan hablar para evitar abusos, para que puedan denunciar si está sucediendo una situación en algún lugar o que puedan avisarnos qué es lo que se tiene que hacer para evitar la propagación de este virus. Y tercero, conformar un consejo consultivo con académicos de la universidad para, de manera paralela, al momento mismo que nosotros estemos actuando, haya los elementos de análisis necesarios para poder entender cómo la pandemia se está desarrollando en nuestro municipio, cómo y de qué manera ha repercutido en otros temas que ni siquiera tenemos atención, como lo es el tema de la propagación del dengue, que esa es otra cosa que no se había puesto atención a pesar de que tenemos todos encima. Segundo, de los temas de violencia intrafamiliar,
de alcoholismo, de drogadicción, de salud mental, de problemas de violencia y de robos en diferentes lugares de nuestro municipio generadas por las condiciones de la pandemia, aparte de los temas de rezago educativo que se pudieron haber generado por las diferencias de acceso a las redes sociales de los niños y de las niñas y de los adolescentes que finalmente no tuvieron acceso y que tuvieron que ya cancelar su fin de cursos cuando, como ven, la sesión de Cabildo fue una sesión bastante extensa, se discutieron todos los puntos de una manera detallada, todos dieron sus opiniones y la ejecución de estas medidas pues obviamente correrán a cargo del gobierno municipal en coordinación con el gobierno estatal y otras instancias más. Yo solamente quiero darles la seguridad de que el gobierno municipal no estamos tomando las cosas a la ligera, no estamos tomando medidas sobre las rodillas, no estamos tomando ni siguiendo ocurrencias. Vamos a tener muy claro de que si no aplicamos las medidas que aprobamos de una manera estricta, entonces tendremos que pasar a una segunda fase, que es la restricción de los horarios, de los negocios y de los establecimientos en nuestra ciudad. Y si así tampoco logramos controlar la aglomeración de personas, entonces tendremos que tomar la decisión de cancelar días completos y hasta semanas en caso de que esto fuera necesario. Porque se ha reclamado mucho que hay insensibilidad en la toma de estas medidas, pero no hay algo más valioso que la vida humana, que la vida de las personas. El amor al dinero puede ser muy grande, pero el amor a la vida debe ser más grande. Muchas gracias, compañeras, compañeros, ciudadanas, ciudadanos de Tepic. Les agradezco mucho que me hayan atendido. Hoy fue un largo mensaje, lo amerita por las decisiones que tomamos ayer en el Cabildo, pero creo que estamos en la ruta de tomar las mejores decisiones. Evitemos las aglomeraciones, no afectemos la economía, pero sobre todo protejamos a la vida. Eso es lo que verdaderamente importa. Muchísimas gracias a todos.